este caso vamos a tener una entrevista en vivo, como habíamos charlado, una entrevista en el piso. Gracias, Diego, primero que nada por interesante, lo que se viene ahora en el aire de Federal. Siempre es interesante, hoy más todavía. Sí. No acostumbramos a tener entrevistas en vivo, pero está lindo. Bien, Diego, muchísimas gracias por venir hasta acá. Estamos hablando con Diego Tomasi. Él es escritor y además autor de varios libros, entre ellos El caño más bello del mundo. ¿Sí? Lo veo ahí en la tapa a Riquelme, con la camiseta de la selección argentina. Así es. Preparado para el tiro libre. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito, primero que nada, sobre este libro, porque tiene una tapa, para que los que no lo están viendo, que es una tapa verde, ¿sí? Como si fuera el campo de juego. ¿Sí? Está parado Román de espalda, con una pose bastante característica de él, sí, con la 10 en la espalda, listo para tirar seguramente un tiro libre. Y se llama El caño más bello del mundo. ¿Qué es el caño que hizo Yepes? ¿Qué es el caño a Yepes? Sí. Ahí está. El libro surgió en un momento muy puntual, por una anécdota o por un hecho específico, y después a mí me hizo ir a otros lados, pensar algunas otras cosas. Hubo una vez, pasó muchas veces esto que voy a decir, pero una vez en particular que en una entrevista a Riquelme le preguntan por cualquier otra cosa que no es el fútbol, que es algo bastante habitual hoy en día en cierto periodismo deportivo, que es hablar de cualquier otra cosa. Y él dijo algo así como: yo quiero hablar de fútbol. Claro. Y eso que después volvió a pasar, una vez en sus últimos partidos en Boca, el periodista después del partido quería que él hablara de si iba a renovar o no el contrato, y Riquelme le decía: ¿pero a vos no te gusta hablar de fútbol? Como diciendo: ¿pero te dedicás a esto? ¿Por qué no te gusta? Y hay algo ahí que a mí me hizo interesar mucho más en profundidad en el personaje. A mí me interesaba como hincha de Boca o como espectador de fútbol, pero me parecía que había una especie de desplazamiento en general del juego mismo, que es algo mucho más inocente y puro que lo que es el negocio, el mercado, que es nosotros de pibes pateando pelota. Y el clásico 11 contra 11 y una pelota. Sí, siendo el fútbol una cosa de las cosas no importantes, muy importante, como creo que dijo alguna vez Valdano. Y ahí yo pensaba que por ahí estaba bueno hacer un libro sobre Riquelme en el que no se hablara de qué intriga hubo en el vestuario la última semana, ni con quién discutió, sino en el que se hablara de fútbol. Bien. Ese era mi planteo inicial y mi desafío. Y bueno, y ahí me largué y me encontré en el camino con un montón de gente que me ayudó a pensar. Yo tenía dos ideas. Una era, quiero hablar de fútbol, del juego. Y la otra era, quiero reflexionar sobre esto y ver hasta dónde se llega. Pensando sobre fútbol, hasta dónde se llega. Y pensando en particular sobre Riquelme, ¿qué hay atrás? Mirá. Hay una distinción que a mí me gusta mucho, que en general hace Alejandro Dolina, que es la diferencia entre opinar y pensar. Opinar es facilísimo. Yo te puedo decir, tu corte de pelo me gusta o no me gusta. Estoy opinando. Y es lo más fácil del mundo. Opinamos todos sobre cualquier cosa. Pensar sobre las cosas ya es otro proceso. Es cierto. Y a mí en particular lo que me interesa de Riquelme es su capacidad de pensamiento dentro de la cancha. Me interesa también afuera, pero en este caso hablo dentro del campo. Que se le veía a Riquelme, que vos sabías que era una pelota parada, el tipo estaba mirando un montón de cosas, ¿no? Y vos sabías que él estaba elucubrando algo y dando tal vez alguna indicación o mostrando algo a un compañero, ¿no? Exacto, había un tiro libre en la mitad de la cancha y Riquelme estaba ordenando al 4 de Boca. Por eso. Decís, ¿pero por qué está ordenando al 4 si es una jugada en ataque? Porque estaba controlando todo el espectáculo. Claro. Me acuerdo de un córner en un River Boca que Riquelme se la pasa señalando, tratando de distraer, y termina en gol de Boca, eso. Y distrajo a todos los jugadores de River, prácticamente. Y esos pequeños detalles y las cosas más visibles del juego de Riquelme fueron las que a mí me dispararon iba a decir la idea, pero creo que la necesidad de escribir un libro sobre eso. Y entonces me propuse entrevistar personas que me ayudaran a pensar sobre estas cuestiones. Mirá. Y hablé con más de 30 personas que me ayudaron un montón a pensar, porque en algunos casos yo iba a buscar algo determinado, pero en otros la respuesta a una pregunta disparaba. ¿Y qué es lo que buscaste vos en esas personas? Porque estoy tratando de pensarlo yo como si lo tuviera que escribir yo, ¿no? Yo tenía una hipótesis. La hipótesis es, existe un pensamiento, o sea, algo así como un sistema de ideas detrás del modo de jugar de Riquelme.
y detrás del modo de entender el fútbol de Riquelme. Entonces lo que yo iba a buscar era cuáles eran los elementos que conformaban ese pensamiento. La palabra pensamiento tal vez sea un poco grande para un juego con una pelota. Sí, claro. Se entiende, pero hay la algo palabra más. filosofía es mucho más grande y en algún momento estuvo dándome vueltas en la cuestión de si había una filosofía futbolera en Riquelme. Vamos a dejarlo en pensamiento, filosofía ya es demasiado. Pero yo creo que sí, que hay una manera de pensar el juego y la vida que no está de esa manera en ningún otro jugador. O que yo no vi o que por lo menos es difícil encontrar. Hablando un poquito de pensar y te estaba escuchando y dijiste algo que también una frase que había dicho Valdano que absolutamente es cierto, pero además soy de los que piensa y digamos me lo han dicho y es cierto que uno juega adentro de la cancha más o menos similar a como uno es en la vida. Uno se juega como se vive. Exactamente. Sí. Entonces Sí, una de las sí, características sí. que uno tiene para relacionarse, para socializar o para como sea, tiene mucho que ver con cómo después es adentro de la cancha. Eso no siempre es así, pero muchas veces sí. En el caso de Riquelme yo diría que completamente hasta donde yo sé, digamos. Sí, o hasta claro. donde yo puedo A lo que interesa, que es la parte futbolística. Sí, digamos. A ver, hay una discusión que sobre todo se dio mucho en los últimos años de carrera de Riquelme en relación con su supuesto egoísmo o falta de compañerismo por algún tipo de enfrentamiento con compañeros en el vestuario. Y yo hablé de esto, por ejemplo, con Alejandro Dolina, que es uno de los entrevistados del libro. Y él me decía, ¿qué me importa a mí con quién toma mate o con quién sale el fin de semana? Mis amigos son los que me pasan la pelota redonda. No hay ninguna otra verdad en el fútbol que el pase y el control. Sí. Entonces, en ese sentido, es el tipo más generoso del mundo. Un tipo que siempre te la da redonda, en el lugar y en el momento que corresponde, porque ahí además hay toda una cuestión de los manejos espaciotemporales de Riquelme, porque no es solo el momento exacto para dar el pase, sino dónde. Y depende de las características que tiene el jugador que va a recibir la pelota, Claro. porque no es lo mismo darle la pelota a Clemente Rodríguez que a Palermo, Claro. que al Chicho Serna. Sí, sí, sí. Ni el motivo. Ni el si motivo, se la da porque el Chicho Serna pues está jugando hacia atrás y... El motivo puede ser lastimar al rival o puede ser Resguardarse. empezar de nuevo, Claro. claro. Y ahí me parece clarísimo. O sea, yo afirmaría con toda seguridad que no hay ningún jugador más generoso que yo haya visto que Juan Román Riquelme. Un tipo que siempre juega para que vos juegues mejor. Claro. Qué bueno. Después a mí, la verdad, no me importa mucho si se pelea en el vestuario Sí, claro, con Palermo, se entiende. porque me da igual. Si después en la cancha lo deja solo delante del arco 3 veces. Claro. Y ese tipo de cosas que a veces para el hincha de fútbol son difíciles de encarar, porque uno lo que quiere es que, primero que gane el equipo, Sí, sí. y después que además de eso se lleven bien, y porque si se llevan bien se supone que todos estamos más contentos y qué sé yo. A mí en algún punto me importan menos, pero no porque yo tenga ningún tipo de... sea un hincha distinto a los demás, porque no lo soy, pero creo que esa mirada sobre el juego a mí me la hizo repensar Riquelme y ningún otro. Yo antes simplemente quería que Boca ganara. Claro, Claro. sí, sí, sí. Pero Y después también, diría. Sí, pero viste que Pero hay algo mientras más. tanto hay algo más. Ah, qué bueno. Y justamente algo de lo que te preguntaba Ariel y que tiene que ver con... A vos te surgió a partir de Riquelme, pero en este caso porque lo viste a Riquelme, pero tenés otros libros de variados temas que nada tienen que ver con el fútbol. Sí. Entonces, ¿cómo siempre te surgen por algo en particular, por un hecho, por un personaje? ¿O hay veces que o un día te levantás y decís, bueno, hoy tengo ganas de escribir de esto, porque sí? No, porque sí, no, pero por una cuestión de vagancia. O sea, es como, ¿por qué voy a escribir porque sí si no tengo ganas? Claro. Puede ser a veces. En realidad la escritura es... Yo no me puedo pensar sin la escritura porque escribo desde muy chico, entonces para mí la escritura es una manera de poner en papel una serie de pensamientos. Claro. Yo prefiero... Les pido disculpas por esto que voy a decir, pero prefiero escribir que hablar con gente. Sí, sí, sí. Entonces... Empezamos a mandarnos un buen mensaje de texto ahora, ¿viste? Claro. Quiero decir, hay algo ahí del modo en que uno comunica lo que piensa o Sí, sí. siente o le pasa que es personal. Fuera de eso, en el caso de los libros que se publicaron, sí, cuando fue algo que no era de ficción, seguramente hubo un disparador.
Y en el caso de, no sé, mi novela, un día tuve ganas o tiempo y ganas de escribir una novela. Claro. Es un poco misterioso cómo uno decide sentar el culo y escribir. Es como... No hay una regla, no hay un mecanismo. Yo particularmente, que tengo mucha disciplina para otros trabajos, para mi trabajo o mis trabajos, para la escritura no tengo ninguna. No es que tengo que escribir de tal hora a tal hora como algunos escritores, o tengo que hacer esto para que me funcione la escritura. Claro. Es como he escrito mandándome un mensaje a mí mismo en el subte apretado entre 1000 personas para no olvidarme una idea, y he escrito en un café y con ese romanticismo del escritor que se va a un café y se inspira. Claro. O sea, se hace lo que se puede en realidad. Sí. Y lo que sale, lo que va saliendo. Me quedé, que lo mencionaste a Dolina, ¿sí? Tengo particularmente predilección por Dolina, pero además para escribir este libro, ¿con qué otras personas hablaste? Si se puede decir, sí, ¿no? obvio, porque hay que ver cuáles secretos se pueden y cuáles no. No hay ningún secreto, se pueden decir todas. Además, el libro sobre Riquelme en este caso está reeditado, ya salió hace varios años y ahora se reedita por una cuestión de que se había acabado y estaba bueno que circulara de nuevo y tiene otro formato, etcétera, pero es básicamente el mismo libro. Está Ariel Sher, que es un periodista y escritor, que es una persona brillante y amorosa, es increíble, que dice un montón de cosas maravillosas realmente. O sea, yo recomiendo en particular buscar todo lo que dice Ariel Sher en el libro. Hago un paréntesis y digo algo que dice que no me molesta spoilear, que me parece increíble y que a mí me hizo reflexionar. O sea, yo una vez por semana pienso en esa frase. Mira. Ariel dijo: el pase a un compañero en Riquelme es estratégico, es ideológico y es creativo. ¿Qué significa esto? Es estratégico porque sirve para el juego, tiene una función en el juego. Es ideológico porque él no puede vivir de otra manera, porque así piensa él el mundo, o sea, dándosela a un compañero y yendo a buscar la devolución de eso. Y es creativo porque un pase puede destrozar la mejor defensa. Claro. Sí. Como hemos visto un montón de veces, no solo en Riquelme, sino en un montón de otros jugadores brillantes. Y creo que él logra en una frase decir algo que podría ser un libro entero. O sea, es cierto. Podría ser un tratado sobre por qué jugamos a la pelota hace 2 siglos. Es cierto. Eso por un lado. Después hay un montón de gente. Hay gente no necesariamente ligada ni al fútbol ni al periodismo. Hay deportistas, pero hay deportistas de otros deportes. Claro. No sé, está Martín Vasallo Argüello, que fue tenista y ahora es entrenador, que además es hincha de Lanús. Ahí hay otra cuestión: el libro no es un libro para hinchas de Boca, o por lo menos no fue pensado así. Si bien, obviamente, de hecho tiene la camiseta de la selección. Esa es una decisión también, porque si tenía la camiseta de Boca en la tapa, yo estaba induciendo la lectura, y la camiseta de la selección amplía, y es la camiseta suplente. Hay un montón de elementos en esa tapa. Es una tapa ilustrada. Es un artista que se llama Marcelo Neira, no es una foto, entonces ahí le saca como el peso periodístico desde mi lado. Es del Mundial 2006. 2006, así es. Hay un montón de elementos en eso, pero por ejemplo habla Mónica Santino, que fue jugadora de fútbol y es entrenadora, es de las personas más brillantes que yo conozco, con capacidad para reflexionar sobre lo que sea, sobre la vida y la política, pero muy en particular sobre el fútbol. Y después tiene, qué sé yo, algunos regalos. Para mí el libro habla Ángel Capa, que es un tipo que piensa muy bien el juego y casi todo lo demás. Habla, no sé, un filósofo estadounidense que se llama Robert Levine, que escribió un libro acerca de cómo las sociedades perciben el tiempo. Y hay un capítulo especial dedicado a la cuestión de la supuesta lentitud de Riquelme. Mirá qué bueno. Y entonces ahí él interviene hablando acerca de cómo funciona la percepción del tiempo y del uso del tiempo-espacio en el deporte. Y después el mayor regalo que para mí tiene el libro, que es algo que no me voy a olvidar nunca, es que Indio Solari escribió un texto, él siendo fanático de Román, un texto especialmente para el libro, en el que en 2 párrafos cuenta el libro. O sea, si yo publicara solo lo que escribió Indio, sin escribir el resto del libro, él habría dicho lo mismo que yo quería decir, pero con un poder de síntesis y de lucidez brillante. Así que bueno, después hay un montón de otras personas que siempre soy injusto porque me olvido en el momento de los nombres. Pero más o menos hay una... Pero en el libro está la lista, o sea, podría agarrar la lista y leerla. Sí, pero más o menos ahí la gente sabe el abanico así es. Con el que se hay escribió escritores, el libro. Está Martín Coan, que es uno probablemente de los escritores vivos argentinos más importantes, más
influyente y mejores además, que es muy hincha de Boca y además entiende muy bien el juego y dice unas cosas increíbles sobre Riquelme que son maravillosas. ¿Y tuviste la oportunidad de saber de alguna repercusión? No sé si le ha llegado el libro a Riquelme, a la familia, si has tenido algún tipo de repercusión en ese sentido, o incluso de los mismos fanáticos de Riquelme que habrán leído y habrán dicho, esto es una maravilla. Yo tuve un trato, yo no conozco a Román personalmente, lo vi una sola vez, 30 segundos. Tuve trato con Cristian, que es su hermano. Por un lado porque yo quería que él supiera de la existencia del libro mientras se iba haciendo. Claro. Y por otro lado, que supiera una vez que el libro existía. Así que yo le llevé personalmente el libro a Cristian. Sí. Cristian se lo llevó. Yo no creo que Román lo haya leído, pero digamos el vínculo siempre fue muy amable. Cristian es una persona muy, muy amable. Y bueno, el libro en algún lugar debe estar, no sé sin duda, pero llegó, digamos. Incluso de los propios fanáticos que por ahí seguramente lo buscan o lo leen. La devolución de las personas que leyeron el libro fue siempre muy, muy cariñosa. Eso es hermoso, o sea, está bueno. Tanto de fanáticos de Boca como de Riquelme en particular, como de personas en general que quisieron leerlo y fueron muy amables. Porque para no ir demasiado lejos, estás sentado con dos que justamente hinchas de Boca no son. No. Y los dos estamos maravillados porque también entendemos, en este caso, el fútbol de Riquelme, y que afortunadamente con el correr de los años va separando uno la camiseta de la persona o del jugador, en este caso, para hacerlo más puntual, y uno empieza a valorar ciertas cosas que dice... Qué bien, vendré un Riquelme ahora. A mí me parece que si hay algo bueno que tiene que jugadores como Riquelme dejen de jugar, yo obviamente prefería que jugara hasta los 70. Si puede seguir jugando. Pero si hay algo bueno en los como él o en los que o en Bocini o en tipos así, es que de a poco, cuando se empieza a terminar el fervor y la urgencia del partido del domingo, lo que queda es cómo juegan esos tipos. Y me parece que Riquelme, como Bocini, como el Beto Alonso, qué sé yo, como muchos otros, son tipos que pertenecen al fútbol. Claro. Después uno gritó sus goles si tiene esa camiseta o no, o uno los sufrió, pero cuando uno logra tomar un poquito de distancia y el retiro en general genera esa distancia, uno tiene que disfrutarlo de ver lo que hacían, lo que hacían en una cancha. ¿Sabes qué? Sí. No, quería después... hay otro capítulo de nuestro entrevistado que quiero preguntarle, más allá de lo de Riquelme, vamos. Eso. Porque escribió un libro sobre Cortázar. Sí. Y hay mucho, así como hay muchos fanáticos... como hay tanto fanático de Riquelme, también hay tanto fanático de Cortázar. Incluso... hasta hay un bar hoy que tiene su nombre. Sí, el Café Cortázar. En Almagro, ahí. Sí. Y te quería preguntar un poco que nos contés este libro que se llama Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar. Quería decir bien por eso. ¿Qué es este libro? ¿Qué es esto de Cortázar por Buenos Aires? Es una especie de recorrido o crónica de la vida de Cortázar en Buenos Aires a lo largo de un montón de épocas muy distintas. Él como habitante, él casi como un porteño adoptivo porque él no nació acá. Claro. Pero después él, una vez que se fue a vivir a París, volvió 7 veces a la Argentina, 7 veces volvió a Buenos Aires. Mirá. Y en el libro cuento cada una de esas visitas, qué pasó, con quién estuvo, qué hizo, qué trabajo de investigación. Sí, fue un trabajo grande de investigación. Y al mismo tiempo mi idea era, si bien no quería hacer un ensayo, yo no soy un ensayista, quería pensar acerca de cómo la ciudad está reflejada o contada o problematizada, si es que se llega tanto, en su literatura. Entonces hay como un cruce entre qué hizo él en la ciudad concretamente con cómo escribió Cortázar a Buenos Aires. Ari, dame unos segundos, Diego, lo mismo. Vamos, no solemos hacer esto en general, las notas las llevamos dentro de media hora, pero vamos con un tema rápido y después seguimos un cachito más. ¿Cómo no? Bueno. 36 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Vamos a seguir hablando un poquito de este maravilloso. Pero antes le decimos a la gente
Me dejó terminar, muy bien. Pero antes le decimos a la gente que se siga comunicando, ¿eh? Dale, que siga comunicando al 11 37 00 11 21, 11 37 00 11 21. Fierro Plus, una loca historia del automovilismo, en este caso de Pablo Viñone, ¿sí? Para quienes contesten, ya les digo exactamente qué. Exacto, porque la gente ha empezado a participar un poco más, como que se fueron avivando. Y animando, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Sí? De dónde, de qué era. A ver, vamos a... Si después de que termina... Nosotros te vamos a decir el acertijo. Bien. ¿Sí? No digo la respuesta. No digas la respuesta, claramente. Y después, bueno... no al aire, pero... No al aire. Después, cuando estamos fuera del aire, eso quería decir, nos dice a ver si acertó o no. A ver. Un hombre vive solo en una casa durante varios meses. Este hombre no recibe ninguna visita ni sale del domicilio prácticamente para nada. Un día enloquece, decide apagar las luces, apaga la estufa y abandona la casa. Esto produce la muerte de 90 personas. ¿Por qué? Bien, lo voy a pensar. Bueno, podríamos darle algunas ayudas. Le vamos a dar la ayuda de que es una profesión. Está, tiene que ver... claro, está relacionado con la profesión, claro. lo que sucede. Claro. Bien. Está relacionado con el agua. Con el agua. Con el agua grande, por decirlo, con los mares. Y más con las luces que con la estufa. Con la estufa. Bien. Vamos, con eso. No sé si lo voy a sacar, pero No, está no, bien. pero bueno, hago después... como que sí. Claro, sí. Y la gente puede seguir participando. Han participado varios ya en este último rato. Y calculo que de acá a 10 minutos más o menos, por ahí estamos haciendo el sorteo. 10, tenemos 15 minutos. novedades, o en realidad no novedades, mensajes. Muy interesante la entrevista, dice Alicia de Saavedra. Ajá. Dice, de mis pagos. Mira vos. Y también la tenemos a Marcela. ¿Cómo? Platense la señora. Como todo Saavedra. Claro. Marcela de General Rodríguez, muy buena la entrevista, yo lo sigo en sus libros y escribe genial sobre Cortázar. Bueno, en gracias. este caso, así que, bueno, vamos justamente con eso, con un autor que para muchos, los que lo leímos más en profundidad, lo disfrutamos, otros que no lo entienden, otros que no lo quieren tanto, pero es un gran autor. Y otro que lo hemos usado para hacer nuestras primeras prácticas de locución, porque tiene muy buenos textos con muchas imágenes, Cortázar. Claro. Como historias de cronología. Debe rankear entre los primeros que se usan para grabar cosas en la facultad o en escuelas de locución. Mis primeros textos fueron de Cortázar. Sí, es cierto. Así es cierto. que... Pero bueno, vamos con él. Y bueno, más o menos nos contabas un poquito de por dónde iba el libro. Pero ahora vamos justamente con eso. ¿Cómo llegaste vos a Cortázar, digamos? ¿Qué fue lo primero que leíste? ¿Cómo te motivó a escribir? Una parte también de la vida de Cortázar que tiene que ver con Cortázar en Buenos Aires en sus idas y vueltas. Sí, ¿no? yo lo leí desde bastante chico, creo que me lo dieron en un taller literario por primera vez. A menudo hay una especie de sentencia acerca de Cortázar que dice que es un autor que uno lee en la secundaria y que por lo tanto es un autor para adolescentes o para jóvenes y que después, si uno es adulto, no debería volver tanto a Cortázar. Uh-huh. Y ante eso yo siempre trato de pensar lo siguiente, bueno, enhorabuena si alguien se mete en la lectura gracias a Cortázar, ya es un montón. Es un mérito. Pero fuera de eso yo agradezco que no me lo hayan dado en la escuela porque lo habría odiado. En la escuela nos dieron 2 libros, en 12 años nos dieron 2 libros, entonces, y obvio que los odié, entonces agradezco que haya llegado por otro lado. Después, como con cualquier lectura, uno tiene vínculos de cercanía y distancia según el momento, según en qué anda uno, según qué necesita, etcétera. Pero siempre fue una lectura más o menos presente. Y yendo a la génesis del libro en particular, en un momento yo estaba leyendo un libro de él que se llama Cartas a los Jonquière, que es la recopilación de cartas que él mandó a lo largo de muchos años a un matrimonio de amigos. Sí. Y hay un momento muy al principio en el que él acaba de irse de Buenos Aires no todavía definitivamente a París, sino a un viaje, que es como un paso previo a lo que después termina siendo su viaje definitivo. Y él les cuenta casi día a día o hora a hora qué hizo. Entonces dice, bueno, a las 12 comí papas fritas en tal esquina, a las 3 de la tarde comí papas fritas de vuelta, comía muchas papas fritas al principio, un poco porque le gustaban y un poco porque eran muy baratas y él no tenía un peso. Ajá. Ayer fui a tal museo y vi esto y esto, y empecé a preguntarme si no habría algo escrito ya acerca de ese mismo recorrido pero en Buenos Aires, casi una crónica siguiéndolo al tipo agarrado del brazo. Claro. No había,
Y ahí empezó todo y fue más o menos una locura. No, Llevó sí, mucho me imagino. laburo. Digamos, hay momentos en los que tratar de buscar una verdad es una tarea estúpida porque no hay una verdad. Claro. Hay versiones sobre la verdad como en cualquier otra cosa. Si hay eso sobre la historia, digamos, la manera correcta de leer la historia es saber que eso no es la verdad, sino que es una posible. Sí. Lo mismo sobre una persona que a uno se le escapa, qué sé yo, cuando el tipo se fue tantos años a Chivilcoy, ¿cómo saber qué hizo cada día? Sí. Y mientras estuvo en Buenos Aires y escribió, bueno, hice esto, hice lo otro, ¿cómo saber si hizo eso o no? Entonces, si no omitió nada. Obvio, Por eso, siempre incluso, se omite. Eso te iba a decir, incluso teniendo pensémoslo de manera ficticia, de vos haber podido entrevistarlo y decirle, bueno, ¿qué hiciste? Probablemente a él mismo se le hubieran pasado el 90% de las cosas por que supuesto. hizo. O sea que más difícil todavía. Primero porque la memoria funciona así, funciona por descarte, por olvido, etcétera. Y por otro lado porque sí, porque la gente decide qué contar y qué no. Yo entrevisté también muchas personas. Muchas de esas personas lo conocieron. Y ahí comprendí que lo que yo estaba haciendo era un poco recuperar la historia de esas personas y la memoria de esas personas, y que no importaba mucho si eso era exacto. Digamos, si sucedió en 1930 o en 1931, la verdad es que no cambiaba mucho. Después se podía cotejar, según los datos que daban, si eso había ocurrido en un año o en otro, efectivamente, pero no era lo más importante, que a mí al principio me abrumaba mucho. Yo quería el dato exacto, el concreto y verdadero. Y en realidad lo que terminó siendo fue algo así como una versión de la vida de Cortázar. No digo que esto que sea una ficción, porque para nada, porque hay un montón de datos que son corroborables y visibles, pero sí un poco dar esa posibilidad a las personas que hablaban de contar su historia tal como la recuerdan. Yo entrevisté personas que tenían 90 años al momento de hablar conmigo, entonces no tenían por qué acordarse de todo lo que hicieron cuando tenían 20, como es lógico. Sin duda. Y en esa búsqueda, en ese rastreo, creo que estuvo lo más interesante para mí, en cómo uno recuerda. ¿Qué recuerda uno? ¿Y por qué te acordás del color de la ropa de Cortázar, pero no te acordás de qué te dijo? O al revés. Claro. Y eso fue buenísimo. Estuvo buenísimo. Quizás, y ya como para ir cerrando, preguntarte cómo se arranca, porque claro, uno puede tener una buena idea y uno dice, bueno, listo, es este el camino que quiero seguir. Ahora, ¿por dónde arrancás? Por la hoja en blanco. ¿Dónde la hoja en blanco sí es una especie de lugar de comodidad para decir que uno quiere esperar una especie de inspiración. Uh-huh. Y como en cualquier otra cosa, lo que hay que hacer es laburar. Es en algún momento decidir arrancar. Sí, sí. Que eso puede empezar por la investigación, puede empezar por la escritura. Uno después no hay una receta y puede optar por donde quiera. En mi caso, casi siempre arranco por la búsqueda de cosas. Hay también como un vicio de productor, de mi trabajo como productor, de conseguir, de resolver, de averiguar, y después de pasar eso por el tamiz de la escritura. Que no es un tamiz en realidad, porque después termina siendo el producto final. Pero hay algo en el proceso que hace que lo que es producción en algún momento se convierta en texto. Claro. Y está bueno en la medida en que uno tenga ganas, digamos, de dedicar 2 años a algo que todavía no hay ni una palabra escrita. Claro. Se puede hacer de otras maneras, pero esa es la que me funciona a mí o la que a mí me interesó, por lo menos en estos casos. Es como, bueno, primero investigo y después veo cómo escribo esto. Claro, que tiene que ver con los 2 libros estos que hablamos, tienen que ver primero con una investigación para después poder sentarse a escribir. Si no tenés la investigación hecha, es muy difícil saber cómo arrancar, me imagino. Es obvio que hay un momento en el que uno tiene que tomar una decisión y esto se termina acá, porque si no la investigación y la escritura son infinitas. Claro. En mi caso la escritura fue muy breve y muy rápida y en un punto muy fácil, pero porque todo el trabajo yo ya lo había hecho. Claro. Pero el trabajo, que es todo lo previo, fue arduo y largo y por momentos aburrido y por momentos uno se desalienta porque hay un dato o una persona que uno busca y eso no aparece. No. Uh-huh. Y después cuando se escribe es como, bueno, es como dejar el trabajo y pasar al disfrute de alguna manera. Acá Hugo de San Cristóbal nos dice, Cortázar es el más grande de todos, yo lo leí después de 20 y tantos y lo releo cada tanto. Me parece un genio, me hace pensar, me deslumbra y me hace reír mucho todavía. Pone Hugo. También en este caso, a ver, voy leyendo el teléfono para los que están del otro lado. Antonella nos dice, me encanta la entrevista, Diego es un gran profesional y persona. En este caso es para vos. Gracias. Y, bueno, tenemos un montón. Acá Julieta, la productora, me va mandando fotos
de todos los que... Sí, estoy mirando de refilón. De todos los que fueron escribiendo, así que, digo, nos quedaríamos un rato largo más, tenemos que solucionar un acertijo ahí que tenemos pendiente, porque vamos entregando distintos libros de distintos autores. ¿Cerramos acá el acertijo? Y bueno, ahora... Podemos cerrar con lo que pensó Diego. Bueno, a ver si... No lo saqué, ¿No? No lo saqué. Bueno, ¿lo decimos ya? Lo decimos ¿Cerramos? y se terminó. Bueno. Julieta, se terminó el acertijo, Está. Es el farero. El farero. El guardafaro. Claro, el guardafaro, el que se encarga del faro. Que apagó la luz del faro Sí. y se mataron 90 personas que estaban navegando. Bien. Bueno, pero ¿por qué eran 90? A mí me distrajo la cantidad. También lo dijimos y era como la pista. idea. Como dijimos, como pista, dijimos, pueden ser 90, pueden ser 1000, Bien. Da igual. Bien. Da igual. Bueno, Pasa que no te contamos todas las pistas. está bien. Claro. Pero me convence. Pero bueno, así ya saben, ya tenemos la respuesta. Ahora vamos a sortear entre todos los que acertaron y se llevan en este caso el libro Fierro Plus. Diego, muchísimas gracias por haber venido. Primero por haberte llegado hasta acá, lo cual ya es mucho, y después por la entrevista, porque realmente tenemos la posibilidad de tomarnos estos ratos y de charlar de las cosas que nos gustan. Bueno, el fútbol y Cortázar son algunas de ellas. Exacto. Así que gracias por venir y por la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien, así que muchas gracias. Bueno, y capaz que ahora empezás a hablar y te gusta. No solo escribir. No, es que yo hablo. Trabajo en radio hace muchos años, pero... Bueno, entonces... Pero eso no significa que me guste hablar con gente. Claro, Pero ok. eso ya es un mambo Porque trabajar en radio implica hablar al micrófono y hablar solo. Claro. Directamente. Gracias, Diego. Chao, gracias. Chao.